Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche mielego liberal y que les manda un abrazo muy cariñoso, muy afectuoso, muy solidario a todos los internautas que estamos en pie de lucha. ¿Cuál es nuestra lucha en este momento? Estamos librando una verdadera batalla en el Internet. Esta batalla es una batalla en la que se enfrentan los partidarios del sistema de gobierno de Lenin Moreno, con todas sus mañas. Ya sabemos que él llegó mañosamente al poder, nos hizo creer a todos que iba a continuar con el régimen anterior, con el modelo anterior, con ligeros cambios en los que se iba a negociar una actitud menos hostil por parte de la derecha y por parte de las organizaciones de extrema izquierda e indígenas. Pero se terminó entregando todo el poder a la derecha. Esa fue el gran fraude, el gran engaño. A partir de eso surgió algo que nadie había pensado, que Lenin Moreno tenía escondida en su alma, en su interior, una enorme venganza y un profundo rencor contra Correa. ¿Cuál fue la causa de este profundo rencor y de este engaño a Correa? La causa de este profundo rencor aparentemente es una causa absolutamente psicológica. ¿Cuál es? Simplemente el individuo se sentía nadie frente a Rafael Correa. Era tan grande la dimensión entre Rafael Correa y Lenin Moreno, entre el presidente y vicepresidente, la separación, que partía de la imposibilidad física, que es la parálisis que tiene Lenin Moreno, a la exhibición de poder físico de las piernas que hacía Rafael Correa montando en bicicleta y corriendo con gente de cada parte, de cada lugar del país, haciendo gala de su buena forma física, especialmente de sus piernas. Eso subconscientemente tuvo un efecto importante. Un segundo efecto importante era la oratoria. Mientras que Lenin Moreno tenía una muy mala oratoria, a tal punto que cada sabatina en la que él tenía que presentarse todo el mundo cambiaba de canal. Contrariaba a lo que era la presentación de Rafael Correa, que tenía la capacidad increíble de mantener a la población 3 horas y a veces 4 horas prendida del televisor y convertir a sus alocuciones semanales en el programa de mayor sintonía nacional. Eso fue otro de los elementos fundamentales que creó una animadversión del vicepresidente frente a Rafael Correa. Tercera, la brillantez con la que Rafael Correa se presentaba en el Ecuador y en el extranjero cuando le tocaba disertar sobre temas de economía, de política, de ciencia, etcétera, etcétera, porque era un individuo que tenía una clara preparación y una gran lucidez, algo que no puede hacer Lenín Moreno, que desgraciadamente tiene una escasa preparación, una escasa visión social y una escasa visión económica. Por eso buscó apoyo en todos los que tuvieran otra visión económica diferente a Correa, pero era como abrazarse de los tiburones. Era el náufrago que se abraza de los tiburones. En consecuencia de esto, articuló con gente que siempre está a la orden, que son gente que ha estudiado las mañas políticas, se llama estudiar política, estudiar ciencias políticas, que es estudiar cómo se hace trampas en la política. Se valió de gente que tenía experiencia en hacer trampas políticas y que habían ayudado a Macri, habían ayudado al alcalde de Quito. Esta gente se encargó de articular un sistema de persecución
a todos los miembros de Alianza País que pudieran serle fieles a Rafael Correa, porque si el miembro de Alianza País dejaba de ser fiel y pasaba a ser parte del grupo de los traidores, era acogido, bendecido y promovido, tenía pan, techo y empleo. Pero si era un individuo que mantenía el buen nombre del gobierno anterior y el buen nombre de Rafael Correa, este era considerado un enemigo y se lo utilizó a la Contraloría, en primer lugar, para perseguir todos los gastos que había hecho el gobierno anterior y buscarle por ahí la quinta pata al gato. Luego se utilizó el sistema judicial y el Congreso, primero para eliminar ciertos privilegios que tenían el presidente y el vicepresidente en calidad de ex autoridades, y luego para entregarlos a una justicia que hoy analizaremos cómo se ha vuelto corrupta. Ya Ecuador tenía el antecedente de que tenía la justicia más corrupta del mundo, pero el día de ayer pude verificar cómo se fabrica esta justicia corrupta. Fui a la Defensoría del Pueblo para pedir a la Defensoría del Pueblo que me asistiera legalmente para hacer una demanda al Seguro Social por un despido que no era justificado, porque yo estaba protegido por la ley del desastre, la ley de solidaridad. Yo era un médico que trabajaba en la zona de Muisne, en la zona donde hubo el desastre, y no se me podía despedir porque había una ley que impedía eso. En ese momento, la empleada, la abogada que estaba al frente, dijo que la Defensoría Pública no defendía a personas que tuvieran ganancias o salarios más de un salario mínimo vital. Le dije, no puede ser cierto, enséñeme la ley. Sacó el papel y resulta que no había sido los que tenían un salario mínimo vital, eran 3 salarios mínimos vitales. Entonces, ya tenemos la primera trampa de cómo se llega a la corrupción judicial. El funcionario inventa la ley, pero no se queda solo con eso. Le dije, sí, pero de todas maneras, aquí, en el artículo 74 de la Constitución, dice que todos los ecuatorianos serán defendidos, tienen derecho a justicia gratis, sin importar ninguna otra condición. Aquí está. Sí, pero tenemos esta acta, este decreto, no decreto, sino esta disposición del defensor público que dice que no podemos defenderles a los trabajadores que estén bajo el régimen de trabajadores del Estado, sino solamente a los trabajadores privados. Le digo, enséñeme la ley. Primero, era mentira. Segundo, el defensor público, yéndose contra la Constitución, había implementado un reglamento para la norma en la cual no se podía atender a este tipo de personas que seguían juicios al Estado. Solo se podía atender a cualquier otro tipo de personas que no le siguieran juicio al Estado. O sea que ya no era una defensoría pública, era una defensoría del Estado, del gobierno. Imagínense ustedes cómo se fabricó este sistema de la impunidad, la injusticia. Los funcionarios públicos, el defensor público, hacen cada uno la interpretación de la ley y la Constitución que les da la gana, y en el primer caso el funcionario decide si quiere o no quiere atender, porque ya está ocupado o no está ocupado, y pone cualquier pretexto, y cuando uno le dice, enséñeme la prueba de que usted no puede atenderme, no tiene cómo justificar. Y cuando va al defensor público, que es el que defiende a todos los ecuatorianos, ¡qué sorpresa! Él hace un reglamento mediante el cual él decide a quienes defiende y a quienes no defiende toda la defensoría pública, yéndose contra la Constitución.
Este sistema de hacer leyes a propósito es el que se aplicó a Jorge Glass, el vicepresidente del Ecuador legítimamente nombrado. Y para sacarlo, le pusieron una sanción judicial que no constaba ni en la ley, porque era de una ley que ya había desaparecido. Y la sanción tampoco podía ser aplicada porque eran 6 años. No podía aplicarse 5 años porque si no podía retornar. Entonces se aplicó una ley que no existía. Este es el sistema jurídico. ¿Qué es lo que significa que haya impunidad y que haya injusticia? Muy sencillo. Si yo me siento agredido, si le violan a mi hija y sé que no va a haber justicia porque al funcionario no le da la gana, al policía no le da la gana, me robaron en Sami. Le dije al policía, aquí está, vamos a detenerlo, aquí están las pruebas, aquí está todo, aquí está, vamos a detener al sospechoso. ¿No les dio la gana de detenerlo? Tenía que pagarle la comida, la dormida y otras cosas y tenía que esperar a que él decida cuándo tiene tiempo para ir. No se pudo hacer nada, ni teniendo la orden del fiscal para detenerlo. Este es el gran problema que tenemos en Ecuador. Cada funcionario, cada policía decide hacer la ley de acuerdo a su criterio personal y cumplir la ley a su criterio personal. Esto es lo que ha pasado ahora, porque los jueces han decidido que ellos aplican la ley de acuerdo a su criterio personal. Una de las cosas más visibles ha sido, por ejemplo, que la juez le pida al expresidente del Ecuador que vive en Bélgica que venga cada 15 días a presentarse solo para decir, hola, aquí estoy, y se regrese. No para declarar, no para nada, solo para presentarse y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me regreso. Oye, ustedes pueden creer que un juez puede aplicar la ley a su antojo e inventar la norma. Lo mismo que se ha hecho conmigo se hace con miles de personas. Solución, señores, muy sencillo. ¿Cómo yo recupero mis bienes? ¿Cómo sanciono al tipo que violó a mi hija? ¿Cómo le sanciono al tipo que me agredió? Por ejemplo, en el caso mío, fui agredido por defenderle a este gobierno en Atacames. Sorpresa. El fiscal hace desaparecer las pruebas. Le sigo un juicio por fraude procesal. Y el juez da una sanción en contra mía. Es decir, decreta que he perdido el juicio. Luego de que fui con la policía a detener a los individuos que me agredieron. Los individuos que me agredieron se escondieron. El padre de los individuos que me agredieron salió en defensa de ellos. Admitió que me habían agredido y que estaba muy bien que me peguen. Porque ¿para qué le defiendo? Pues a este pendejo del Lenin Moreno. Toma tu tuca, bien hecho, a eso tenías que derecho, toma. Bueno, la ley se aplica de acuerdo al billete, de acuerdo al criterio, al antojo de cada funcionario público. Esto nos obliga a pensar, por ejemplo, ¿por qué en la zona de Tonchihue hay gente que está viviendo del sicariato? Porque sencillamente, quiero justicia, no hay justicia. Bueno, me roban al fulano, le roban al mengano y todo. Y entonces en el pueblo donde yo estaba, en Tonchihue, la forma de eliminar al ladrón que ya fue detenido y que volvió a salir y que volvió a robar y que volvió a atacar, fue sencillo. A 6 metros de la iglesia le pegaron un tiro. Esta es la forma de resolver. A ese país estamos volviendo, al país donde la violencia es la única solución porque la justicia no existe. Esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Y esto es cómo nosotros estamos volviendo a fabricar la justicia más corrupta del mundo. El defensor público decide a quién atiende o quién no atiende, yéndose contra la Constitución. El empleado del defensor público a su vez miente para no atender, para cobrarle salario sin trabajar. El policía, si no le dan la propina, si no le dan la comida, si no le dan esto, si no les llevan en el carro, si no cumple con su trabajo de perseguir al delincuente. Este es el país que esta es la justicia que estamos viviendo. Y por eso nosotros,
los internautas tenemos que hacer una lucha a través del Internet para destrozar a este sistema, a este gobierno que ha vuelto a que la injusticia se vuelva una plaga en Ecuador. Este es el sistema. Tenemos que organizarnos, tenemos que ser el movimiento más poderoso de Ecuador. Ya lo es en el mundo. Ya los internautas pusieron el presidente de los Estados Unidos. Ahora nosotros podemos poner el presidente del Ecuador. Y por eso la campaña más importante que tenemos que hacer los internautas en este momento es la campaña por el voto nulo. Porque la campaña electoral que estamos yendo a votar el próximo mes de marzo, el sistema electoral fue hecho con un año de anticipación a las elecciones y a propósito y en la medida con la consigna de que no se permitirá el regreso del autoritarismo, no se permitirá el regreso del correísmo, le llaman autoritarismo al correísmo, y no se permitirá el regreso de la corrupción, le llaman corrupción a todo aquello que no hacen ellos. Todo lo que hace cualquier otra persona es corrupción. Lo que no hace el gobierno, eso no es corrupción. Solo lo que hace el gobierno no es corrupción. Todo lo demás es corrupción. Muchas gracias.